Hoy tenemos un tema central en el programa. Básicamente ya ustedes se han dado cuenta de la ruta que vamos tomando. Básicamente el Evangelio nos va enseñando a cada uno de nosotros de que Dios ha intervenido en la dinámica de nuestro pecado a nivel personal. O sea, el Señor no solo nos removió la problemática de la condena del pecado que gravitaba sobre nosotros al Cristo asumirla, sino también que el Señor quiere habitar en nosotros. El Señor quiere dirigir nuestras vidas de forma personal. Para mí, una de las noticias que más me impactaron en la vida cristiana fue darme cuenta de que en el Evangelio el paquete de la salvación Dios lo asume, Dios lo protagoniza, Dios lo quiere dirigir en nuestras vidas. Y eso nos ayuda a descansar. Yo nací en esta iglesia y mi padre era profesor de teología en la universidad. Y en aquellos tiempos, pues discutíamos un poco. Yo era muy jovencito, me gradué de 14 años del bachiller y, y ya en ese tiempo, pues desde muy joven, discutíamos un poco con mi padre, que era profesor, sobre la dinámica de la salvación. En aquellos tiempos, pues se hablaba mucho de la obediencia, la obediencia, la obediencia. Y a mí me resultaba tan difícil entender el esquema de la obediencia, porque el peso específico era: si tú obedeces, te salvas; si no obedeces, te pierdes. Y cuando uno estudia el Evangelio, uno comienza a darse cuenta de que sí, Dios quiere replicar su carácter en nosotros, Dios quiere que obedezcamos, pero la manera de abordar la dinámica de la santificación eh, no estaba correcta, ¿no? Cuando nosotros le pedimos a la iglesia que tienen que obedecer, que tienen que portarse bien, que tienen que hacer tales cosas para obtener la salvación, pasamos entonces a un esquema prácticamente legalista de la obediencia, cuando en realidad la ruta es: permanece en Cristo, conecta con Cristo, testifica de Cristo, pasa tiempo con Cristo, y Cristo entonces protagonizará el cambio en tu vida, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, en realidad, aunque las cosas lucen que queremos llegar al mismo sitio, la forma de abordarlo es totalmente distinta. Y desde niño a mí me frustraba un poco porque me resultaba muy difícil obedecer, muy difícil mantener una vida correcta. En ocasiones me propuse: hoy no voy a pecar y hoy voy a luchar por no pecar. Y al final terminaba pecando. Y básicamente la problemática aquí es que mi enfoque era tratar de enfrentar al pecado con mis esquemas, con mi fuerza de voluntad, cuando en realidad yo tenía que olvidarme de todo eso y encontrarme con el Señor Jesucristo, buscar la dirección de su Santo Espíritu, buscar pasar tiempo con el Señor, y el Señor entonces transformar nuestras vidas. El objetivo de este tema es un tema para mí importante. Estamos justo en la mitad del programa. Es enseñar que el Espíritu Santo produce rectitud en nosotros y nos guía hacia la obediencia a la ley de Dios. Vamos a mostrar también que por medio de la obediencia el Espíritu Santo trae la presencia del Padre y del Hijo a nuestras vidas. Enseñar que la obra terminada del Espíritu Santo es plasmar el carácter de Cristo en nosotros, y enseñar la justificación sobre la base de nosotros en Cristo, nosotros ser colocados en Cristo, y el proceso de la santificación sobre la base Cristo en nosotros. El texto eh, para la oración en este programa se encuentra en Lucas 18:1. Estamos tomando aquí la versión de la Biblia del Peregrino, que dice: hace falta orar siempre sin cansarse.
Pero ese texto lo entendemos en la Biblia Reina Valera 60, que dice, orad sin cesar, ¿no? Primero para la iglesia nos dice, Dios no siempre contesta nuestras oraciones de la manera que esperamos, porque puede ser que no pidamos lo que sería para nuestro mayor bien, pero en su amor y sabiduría infinitos nos dará aquellas cosas que más necesitamos. Así que vamos a presentarnos delante de nuestro Dios para iniciar el programa este día. Querido Padre bueno, te agradecemos, oh Señor, por el descanso, te agradecemos por esta nueva jornada el día de hoy. Queremos, oh Señor, prepararnos en este día para recibir tu día de reposo en el cual te honramos y te adoramos como nuestro Creador y nuestro Redentor. Queremos seguir pidiendo una bendición especial por este programa, eh, por todo el equipo de hermanos que están con nosotros y que cada día se unen con nosotros en el estudio de tu palabra. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija, que nosotros podamos abrir nuestras mentes y profundizar en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Ayúdanos cada día a crecer en tu gracia. Y en tu favor representamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el texto clave del tema de esta mañana se encuentra en Colosenses 1:27 y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice aquí, lea las notas del capítulo 12 y responda. El capítulo, el Espíritu Santo en nosotros, nuestra santificación, ¿verdad? El Espíritu Santo en el proceso de la santificación, cuáles acciones del Espíritu Santo en el creyente le impactaron y cuáles aspectos de su obra en el Nuevo Testamento llamaron su atención. Como siempre hacemos aquí, ¿verdad? El repasito normal para poner a las personas que llegan a los grupos pequeños. Recuerden que los grupos pequeños son estructuras vivas y en cada momento pues vienen nuevas personas al grupo que se van integrando, ¿verdad? Otros hermanos los van invitando y entonces es bueno siempre hacer un repasito. Y no mostrar mucho en el repaso, pero básicamente ustedes van viendo ya los slides, no lo van a tener, como el problema del pecado pues nos crea dos situaciones complicadas, el pecado y la muerte, las funciones de la ley de Dios y el pecado, guiarnos a Cristo para ser justificados por la fe, instruirnos en amor y la misión de la iglesia, que es la predicación del evangelio. Y el evangelio es la solución de Dios al problema del pecado y de la muerte. Hay algo interesante que la Biblia nos enseña y es que el enemigo, el Dios de este siglo, intenta por todos los medios que las buenas noticias de la salvación nos llegue a las personas. Y todo el esfuerzo que hace el enemigo es para evitar que la gente se encuentre con el hecho de que Dios ha provisto el perdón de los pecados, ha provisto la salvación, la vida eterna, y el enemigo se inventa cualquier cantidad de cosas para evitar que el evangelio llegue. Y esto debe llamarnos a nosotros reflexión, porque la iglesia existe para compartir las noticias de la salvación, para explicarla, para ayudar a las personas a entender cuál es su realidad y cómo Dios ha provisto una solución al problema del pecado y de la muerte eterna. Entonces, en realidad, nosotros tenemos una infraestructura que se opone al trabajo que estamos haciendo. Y esto debe llamarnos a nosotros a meditar en este asunto, porque cuando nosotros nos descuidamos o decimos, Señor, ya yo no quiero testificar o yo no quiero compartir el Evangelio, el enemigo dice, qué bueno, ahora no le llega el Evangelio a las personas. Y 2 Corintios 4, 3 al 4, la Biblia es muy clara al decirnos, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás sabe muy bien que el Evangelio va a confrontar a los seres humanos y les va a traer luz, les va a traer vida, les va a traer las buenas nuevas de la salvación. Y es muy difícil que una persona que escuche el Evangelio diga, ah, pero yo no quiero eso, yo no quiero eso. Recuerdo que estaba en un grupo pequeño y llegó por primera vez un ingeniero muy amigo que siempre me había estado cuestionando acerca del cristianismo y que, bueno, los cristianos a veces lucen como medio fanáticos, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando yo veo que llega a mi grupo ese día por primera vez, él tiene una persona de más de 70 años, entonces yo sé que ya algunas cosas comienzan a preocuparle, ¿no? Entonces yo le hice una pregunta directamente a él. Oh, qué bueno que estás aquí, fulano, señor fulano. Yo le tengo una pregunta que le quiero hacer. Si nadie ha resuelto el problema de la muerte en su vida y aparece alguien que le dice cómo ha resuelto el problema de la muerte, ¿usted cree que es una mala idea por lo menos evaluar cómo esa persona que dice que ha resuelto el problema de la muerte presenta la solución? O sea, sin compromiso, por lo menos yo debo entender cómo alguien dice que resuelve el problema de la muerte. Y como yo sé que ya cuando nos vamos poniendo más maduritos, pues estos temas nos llaman la atención. Entonces él me dijo, oh, por supuesto. Digo yo, exactamente. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio entonces nos resuelve un problema que no tenemos la llave para entenderlo o para resolverlo. Y eso provocó que este ingeniero se quedara con nosotros todo el programa y aún no tomó su decisión por el Señor porque, ¿verdad? Los afanes de este siglo, pues, de una otra manera atrapan a las personas y es lo que y es lo que el enemigo hace. Pero siempre que nos encontramos me dice, ¿y cuándo nos vamos a volver a ver y a estudiar los temas y demás? Yo, no, yo estoy estudiando los temas todo el día prácticamente en uno con otro grupo. Tú solo tienes que decirme cuándo quieres entrar y yo te invito a las reuniones, ¿no? Entonces, el Dios de este siglo va a tratar de bloquear que la buena nueva no le llegue a la persona. Y nosotros tenemos que tener esto muy claro como iglesia, como creyentes, de que en realidad, tan pronto yo comienzo a compartir la verdad de la salvación, el Espíritu Santo va a entrar en acción y la mente del incrédulo, ¿verdad? Del no creyente, va a iluminarse. Él va a poder tomar su decisión ahora o sigo adelante para conocer más a Jesús o sencillamente no adelanto y hago un aborto espiritual. Entonces, la iglesia tiene una responsabilidad extraordinaria con esto y por eso es que nosotros los animamos a ustedes a iniciar sus grupos, a compartir el evangelio. Si usted es un catedrático, entonces comparte el evangelio entre catedráticos. Haga sus grupos con personas eruditas de otras denominaciones, de otras posiciones, con eruditos católicos, con eruditos evangélicos, con eruditos bautistas. Pero cada uno de nosotros tiene un llamado de abrir un programa de discipulado en el círculo de influencia en el que nos movemos. Y usted va a ver cómo Dios comienza a hacer dos cosas. Número uno, le va transformando su vida, la suya personal. Y número dos, va impactando las vidas de las personas sobre las cuales influimos. Entonces, es una doble acción que tiene la testificación, porque la testificación primero va cambiando al testificador. Estamos en este trimestre estudiando la misión de la iglesia y ustedes se van dando cuenta de muchos de estos principios, ¿verdad?, que se tratan en este programa. Entonces, hasta ahora, el Evangelio ha resuelto dos problemas o dos de los ataques del pecado. Ya vimos en este programa el concepto de justificación. Justificación es un término legal que indica que alguien ocupa la condena de otro. Y Cristo cargó la condena de muerte eterna que pesa sobre cada ser humano pecador
tal y como vimos en el supremo sacrificio. Él toma mi condena de muerte y no de tortura eterna, sino de muerte eterna, ¿verdad? Él la asume porque él se vació de su vida eterna para disponerla en favor de nosotros. Y esto es lo que se conoce con el nombre de justificación. En la Biblia, Cristo es nuestro sustituto. Y una vez creída y aceptada la obra de Jesucristo por nosotros, el creyente necesita ahora morir a su vieja naturaleza y nacer a una nueva naturaleza. O sea, en otras palabras, el pecado sigue demandando mi muerte. Lo único que ahora yo voy a morir en Cristo y voy a resucitar con Cristo. Quiere decir que en el bautismo ocurre esa transacción donde ahora mi vida queda identificada con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y eso simbólicamente ocurre en Cristo. En otras palabras, en el bautismo es donde eh, mi estructura pecaminosa queda, ¿verdad? Enterrada, enterrada de forma simbólica. Estoy cumpliendo la demanda de la ley del pecado porque ahora yo estoy muriendo al pecado y estoy resucitando a una nueva vida en Cristo en el proceso del bautismo. Y por eso es que el bautismo es por inmersión. El bautismo es el testimonio público de que yo he aceptado la verdad como es en Cristo y he muerto y he resucitado a una vida nueva. El bautismo entonces da inicio a la vida cristiana bajo la dirección del Espíritu de Dios, quien empieza a morar en el creyente. Y esta fase se conoce en la Biblia con el nombre de santificación. Santificación es entonces la obra del Espíritu Santo de venir a dirigir mi vida que antes estaba gobernada y esclavizada por el pecado. Ahora el Evangelio está proveyendo la estructura que va a sustituir al pecado. Y aquí es importante aclarar que el bautismo no empodera al creyente para enfrentar el pecado sin la operación del Espíritu Santo. En otras palabras, la santificación no es una obra humana. No es que Ricardo ahora, una vez bautizado, comienza a luchar con el pecado, sino que es el Espíritu de Dios quien asume esta obra maravillosa de ir transformando nuestras vidas de día en día. Hay una cita en Apocalipsis 17:14 que la ponemos aquí también como eh, para ayudar a entender cómo funciona, ¿verdad?, el proceso de la santificación. Y el texto dice que los redimidos, ¿verdad? Eh, están con el Cordero. Entonces los enemigos del Cordero, Satanás y su séquito, pelearán, dice el texto, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con el Cordero son llamados elegidos, son llamados y elegidos y fieles. Quiere decir que el texto no dice que los fieles son los que van a pelear contra, ¿verdad?, el eje de la maldad. El eje de la maldad va a pelear contra el Cordero. El Cordero viene ahora a pelear contra la estructura de la maldad y la única cosa que hacen los que son llamados y elegidos y fieles es estar con el Cordero. Es el Cordero que pelea mi guerra contra el mal. Nosotros solo vamos a estar de parte del Cordero. Siempre discuto con mi amigo Jorge, porque Jorge tiene un solo defecto, y es que él es fanático del equipo de pelota azul aquí en República Dominicana que se llama el Licey. Y eso es algo terrible lo que le sucede, igual que a mi esposa, tienen esos defectos terribles, porque yo soy del equipo amarillo, yo soy de las Águilas, ¿no? Entonces siempre estamos discutiendo. Ahora interesante que cuando se enfrentan el equipo azul y el equipo amarillo, ¿verdad?, en el estadio, entonces empiezan las emociones, ¿verdad? Y yo quiero que gane el amarillo, ellos quieren que gane el azul, y entonces ahí empezamos, ¿verdad?, a, eh, a discutir. Ahora, digamos que ambos equipos se encuentran y ganan los amarillos, ¿verdad?
Es obvio porque yo soy el amarillo aquí, ¿no? Entonces yo digo, ganamos, les ganamos, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que yo gané? ¿Yo jugué? No. ¿Yo aparé la pelota? Tampoco. ¿La lancé? Menos. ¿La batí? No. ¿Fui al estadio? Tampoco. ¿Me dieron un cheque? No. Entonces, ¿qué fue lo que gané? Lo único que gané es ser fanático de las águilas y nada más. Y lo mismo ocurre en el plano espiritual. En el cristianismo, lo único que tienes que hacer es ser fanático del Cordero. Es el Cordero quien va a pelear por ti, quien va a batear la pelota, quien va a pararla, quien va, ¿verdad?, a moverla, la va a lanzar. O sea, tú solo estás con el Cordero, eres fanático del Cordero y permaneces en el Cordero. Entonces, la experiencia de la santificación consiste en permanecer en Cristo, porque el Señor es quien va a pelear ahora por el problema del pecado y para mí esto fue, descubrir esto fue hacer un cambio radical de mi forma de pensar en la dinámica del Evangelio, porque siempre estuve muy relacionado al hecho de que tienes que pelear, tienes que obedecer, tienes que trabajar, tienes que forzarte más fuerte para entonces que Dios te pueda reconocer y decir, wow, este Ricardo sí que es bueno. Cuando ahora yo entiendo que quien pelea es el Cordero, entonces ahora mi enfoque en la vida cristiana es pasar tiempo con el Cordero. ¿Cómo paso tiempo con el Cordero? Cuando estudio la palabra, cuando investigo la palabra, cuando paso tiempo en oración con el Cordero, cuando estoy consultando con el Cordero diariamente mi accionar en la vida, cuando testifico del Cordero. Quiere decir que el concepto básico del cristianismo es permanece conmigo, estate conmigo, quédate conmigo. Yo peleo, entonces, tu guerra, yo peleo tu salvación, yo me encargo, entonces, de todo el problema del pecado. Tú solo quédate conmigo. Y esa fue la palabra, la recomendación de Cristo a sus discípulos. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él va a llevar fruto, porque si te separas, estás muerto. O sea, lo que nunca va a pasar es que yo pase de las Águilas al Licey, correcto. Yo voy a permanecer ¿dónde? En las Águilas, ¿sí? Aunque eso me siga trayendo problemas con mis amigos, ¿no? Entonces, vimos en el tema anterior dos palabritas claves. Una es paracoí, que significa parar de oír, cerrar nuestros oídos a la influencia del Espíritu de Dios. Y la otra es hipacoí, que es ceder a la influencia del Espíritu de Dios, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Y cómo funciona esto de manera práctica? En el caso de este servidor que viene del sector empresarial, por ejemplo, este, puede ser que yo esté necesitando para pagar la nómina un ingreso importante, llega un proyecto a la mesa, solo que tiene una pequeñita cláusula, ¿verdad? Que cuando ya vamos a cerrar el negocio, entonces me dicen que tengo que pagar un pequeñito soborno para que las cosas funcionen. Yo necesito el proyecto, necesito el dinero, necesito todo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios me dice, no, Ricardo, nosotros no aceptamos el soborno. Entonces aquí entra una lucha donde yo voy o a someter mi voluntad a la voluntad del Espíritu de Dios, o sencillamente yo voy a cerrar mis oídos al llamado del Espíritu de Dios que me dice, no, Ricardo, este proyecto tienes que dejarlo pasar. Y por la fe, entonces, esperar que el Espíritu de Dios va a proveer los recursos y el proyecto que necesitamos. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, esto va directamente a afectar nuestra mecánica de comportamiento y nuestra forma de funcionar. Entonces, esto es muy importante porque en realidad muchos de los problemas nuestros en la vida cristiana es que cerramos el oído, cerramos. Sabemos que estamos actuando de forma incorrecta, pero entonces nosotros decidimos luchar solo. Si ustedes recuerdan el problema de Eva cuando se va acercando al árbol que Dios le dice, no te acerques, no tomes el fruto, no lo comas, es que ella primero lo codicia, se va acercando y luego ella entiende que cuando se ponga justo en la posición, se exponga ahora
¿verdad? Justo al árbol, ella va a tener ahora la fuerza de voluntad para decir, no lo voy a comer. Pero lo que ella está haciendo al acercarse es para cohir. Y esto es interesante porque nosotros no pecamos de repente. La caída al pecado siempre es un proceso, ¿no? Cuando una persona tiene una situación, a veces nos sentimos muy tristes cuando algún compañero, algún líder y eso entra en un problema, por ejemplo, de adulterio. Usted se va a dar cuenta que una persona no entra en un adulterio de la noche a la mañana. Es todo un proceso de paracoí. Eh, la joven que nos cae muy bien, nos parece muy simpática, lo que fuera, nos llama por teléfono a la oficina. Oh, fulana, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? Hacía mucho que no escuchaba de ti. Y ahí inmediatamente el Espíritu Santo dice, Ricardo, usted está muy meloso aquí, muy sabroso con esta joven. O sea, esta no es la forma de hablar con ninguna señora, usted está casado. Entonces yo tengo que cerrar el oído y seguir adelante. Sí, porque hacía mucho que no te veo. ¿Y cómo está todo? Decía, ¿cuándo? ¿Y cuándo pasa por acá? Y el Espíritu vuelve y te dice, querido, estás en la ruta equivocada. Entonces nosotros caemos en el problema del pecado cuando empezamos un proceso de parar de oír, ¿verdad? Y nos sometemos entonces a la dirección del Espíritu de Dios. Vimos que los impíos o los incrédulos serán convencidos por el Espíritu Santo de su condición pecaminosa y de las buenas nuevas del Evangelio a través de la vida de creyentes llenos de su presencia. De ellos no arrepentirse no heredarán la vida eterna, como dice 1 Corintios 6, 9 al 10. Quiere decir que la forma en que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio es por medio de creyentes que han decidido ser instrumentos de salvación, ¿verdad? Han decidido discipular, han decidido compartir el Evangelio. Y pues, un segundo. Han decidido compartir el Evangelio y obviamente van a llamar la atención a las personas que nos rodean. Nosotros entonces tenemos un llamado aquí de, número uno, identificar, decirle, Señor, ¿cuáles son las personas que están sensibles en este momento a tu voz o tienen alguna preocupación de corte espiritual? Indícame qué persona yo puedo trabajar con esa persona y operar en su vida y animarlo a conocer estas cosas, ¿no? Nosotros en el tercer tema de la serie vimos la frase en Cristo, que el apóstol Pablo tanto utiliza, ¿verdad? No vamos a entrar ahí porque ya ustedes lo vieron eso. Pero tal y como estudiamos, Dios nos justificó en Cristo, por medio de Él nos perdonó y nos redimió de la maldición de la condena de la ley, que es la muerte eterna. Nosotros vimos que en Cristo Dios nos reconcilió con Él y en Cristo Dios también nos justificó. Dios nos puso en Cristo al momento de Cristo morir en la cruz del Calvario y se reconcilió con nosotros. Esta acción de colocarnos en Cristo, ser puestos en Cristo, lo estudiamos en el bautismo, es en el bautismo donde se consuma, ¿verdad? Esa justificación. Es en el bautismo donde yo soy puesto en Cristo o revestido de Cristo. La justicia de Cristo entonces ahora me cubre cuando yo lo acepto como mi Salvador personal. Entonces en este tema vamos a ver un aspecto de la obra del Espíritu Santo que es Cristo en nosotros y traer la presencia de Jesús a nuestras vidas y modelarnos a su imagen de tal manera que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Es el objetivo del proceso de la santificación. Entonces dice el texto aquí que qué importante declaración sobre la obra de Dios en nosotros hace el apóstol Pablo. Entonces el texto que leímos de memoria de este tema, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces ahora el apóstol Pablo hace un cambio de nosotros en Cristo a Cristo en nosotros. Y el apóstol Pablo presenta como un misterio esa obra de Dios en nosotros, que es colocar a Cristo en nuestros corazones.
El apóstol Pedro dice aquí la pregunta de qué somos partícipes los nuevos creyentes según la Biblia. El apóstol Pedro en esa misma dirección dice que Dios nos dio hermosísimas y grandísimas promesas para que nosotros pudiésemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o la naturaleza pecaminosa. Quiere decir que en el bautismo experimentamos una transformación de naturaleza. Pasamos de ser partícipes, pasamos a ser partícipes de una naturaleza divina que antes no teníamos. Y ahora el Espíritu de Dios va a fortalecer esta naturaleza espiritual en la experiencia de la santificación. ¿Cómo se le llama al Espíritu de Dios? También se le llama el Espíritu de Cristo. Quiere decir que cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas, viene el Espíritu de Cristo, que es la misma persona. Es sencillamente otro nombre para el Espíritu de Dios. Y esto significa que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, que es la misma cosa, ¿verdad? Viene ahora a trabajar en nuestras mentes, a transformar esos caracteres que obviamente en el bautismo yo no pasé de ser un pecador habitual, ¿verdad? A ser ahora el Inmaculado Ricardo. No, no funciona así, ustedes lo saben bien. De hecho, y funciona teniendo muchos años en la iglesia. O sea, el, el, el trabajo del Espíritu Santo ahora es tomar ese pecador que resucitó del bautismo y empezar ahora a trabajar en el interior de esa persona y empezar a recortar, podar, arreglar, mejorar, enseñar, guiar, instruir y movernos entonces en la dinámica de la vida cristiana. ¿Quién mora en nosotros por medio del Espíritu Santo? Dice Romanos 8:10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El apóstol Pablo se ha dado cuenta entonces que Cristo en nosotros, que es la base de Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El concepto aquí ahora es que Cristo empieza a morar en nosotros por la declaración, ¿verdad? Por la declaración de que el Espíritu Santo es quien viene. El Espíritu de Cristo viene a morar en mi vida. Quiere decir que ahora Cristo viene a operar en nosotros a través de la acción del Espíritu Santo. En el contexto del discipulado, Cristo prometió estar en medio nuestro todos los días hasta el fin del mundo. Y este hecho se relaciona la obra del Espíritu Santo con la testificación. Cuando Jesús le dice a los discípulos, que los manda, ¿verdad?, a hacer discípulos a todas las naciones, ahora Jesús le dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. Quiere decir que la presencia de Cristo en nuestras vidas está muy ligada con la dinámica del discipulado. Nosotros en el momento que entramos a hacer grupos pequeños, a estudiar la Biblia con nuestros amigos relacionados y demás, estamos entonces sencillamente, ¿verdad?, haciendo lo que Cristo haría. En otras palabras, si Cristo va a estar en mí, dirigiendo mi vida, Él va a hacer exactamente lo que Él siempre hizo. Hizo discípulos, predicó el Evangelio, compartió las buenas nuevas de la salvación, llamó al mundo del pecado, ¿verdad?, a la salvación, los libertó, les proveyó su justicia. Quiere decir que si ahora Cristo viene a vivir en mí, a morar en mí, a guiar mi carácter, a guiar mi vida, pues lo que se va a producir en mí es exactamente lo mismo que Cristo estuvo haciendo mientras estuvo en la tierra. Ahora, en Juan 14, 21, 23 dice, ¿qué características se manifiestan en el creyente y quiénes en definitiva moran también en su corazón? Jesús declaró en Juan 14, 21, 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros en el mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quiere decir que cuando aceptamos la dirección del Espíritu Santo, el fruto natural es la obediencia. Y el resultado es que el Padre y el Hijo, junto al Espíritu de Dios, viven en el corazón del creyente.
Quiere decir que lo que decía el apóstol Pedro, que ahora nosotros pasamos a ser participantes de una naturaleza divina. Lo que está diciendo aquí la Biblia es entonces que la estructura de la deidad viene ahora a vivir en el corazón del creyente. Y esto es extraordinario. Está diciendo que si Dios ahora viene a vivir en mi vida, obviamente va a producir en mi vida un cambio radical que antes no se veía. Y cuando usted ve, por ejemplo, una persona que antes era peleona, tenía siempre un truño, siempre vivía con una situación difícil, y nosotros tenemos cristianos que siempre están así, ¿no? Usted siempre lo ve con una cara larga o con una expresión, verá en el rostro, una expresión que uno dice, wow, ¿y a este qué le pasó, no? Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas y nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, entonces cambiamos totalmente, ¿verdad? De la vieja naturaleza a una naturaleza completamente nueva. Entonces el objetivo de los mandamientos es que las personas cambien ante ellos y no que los mandamientos cambien ante las personas. Y esto es bien importante porque muchas denominaciones cristianas, y empezando con la Iglesia Popular, entienden que tienen la capacidad o tienen la autoridad para cambiar los mandamientos de Dios. No pueden cambiar los mandamientos de Dios porque los mandamientos son los que señalan el pecado. Si tú me cambias el mandamiento, pues obviamente me cambiaste lo que es pecado. Si Dios dice, acuérdate del día de sábado para venir y pasar tiempo conmigo, porque es mi reposo, y vamos a ver el lunes el tema del sábado, no se lo pierdan porque es un tema muy importante en el sentido de las implicaciones que tiene el sábado a la luz del Evangelio. Obviamente si Dios te dice, acuérdate de esto, y yo digo, no, no, yo voy a cambiarlo por el domingo, entonces obviamente tú me estás modificando qué cosa es el pecado. ¿Ven? Porque el pecado parte aquí, está anclado en la ley de Dios y me está diciendo, mira, estas son las cosas que se ven y no se ven. Y ni siquiera son todas ellas, es solo, yo te voy a enseñar algunas de las demostraciones de cómo funciona el amor para que tú entonces te guíes por acá, ¿no? Entonces, la idea aquí no es que eh, los mandamientos cambien ante las personas, sino que las personas cambien ante los mandamientos. Y hay muchas afirmaciones en la Escritura con relación a esto. Guardaré tu ley siempre, para siempre, eternamente, dice el salmista. Los hizo eternamente, se está hablando de los mandamientos de Dios. Los hizo eternamente para y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Entonces, cuando una persona descarta la ley de Dios, no está guardando la palabra de Dios, lo cual indica que ha desechado a Dios de su corazón. Y por eso que ustedes ven textos tan fuertes como Proverbios 28:9 que dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Estos son textos que a veces yo me preocupo cuando veo muchos hermanos que tengo que están congregándose en otras denominaciones cristianas que no toman en serio estas cosas y entienden que pueden darse el lujo de olvidarse de la obediencia tal y como enseña aquí la palabra de Dios. Nosotros vimos que el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? Relaciona el amar con la obediencia, ¿verdad? A los que me aman y guardan mis mandamientos, termina el segundo mandamiento en Éxodo 20. Quiere decir que aquí Jesús está haciendo lo mismo. Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, ¿cómo yo lo voy a guardar? Bajo la dirección del Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. ¿Qué había prometido Dios en Levítico 26:12? Que el apóstol Pablo también lo aplica a la vida del creyente. Dios había prometido en Levítico 16:12, y andaré entre ustedes y yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. El apóstol Pablo toma 2 Corintios 6:14 al 16 y conecta, ¿verdad? Este texto con Levítico y dice, no se junten en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz, la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Entonces, el apóstol Pablo está separando, ¿verdad?, los dos grupos, porque ahora él dice,
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiere decir que al resaltar el concepto de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, muestra esa promesa de Dios que desea habitar en cada uno de nosotros. Qué importante declaración hace la palabra de Dios en relación con nosotros y el Espíritu Santo. Dice, ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual ustedes tienen de Dios y que ustedes ya no son de ustedes, porque ustedes han sido comprados por precio. Cristo pagó el precio de mi rescate. Cristo pagó el precio de mi redención. Y dice ahora, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Según Juan 17:23, ¿qué señaló Jesús que ocurriría con los creyentes cuando Él estuviera morando en cada uno de ellos? Este texto es bien interesante porque aquí vemos el concepto nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. El texto dice yo en ellos y tú en mi Padre para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiere decir, Jesús dice que cuando Él estuviera morando en nosotros, yo en ellos, dice Jesús, yo ahora actuando en la vida de ellos, ¿verdad? Cuando eso ocurra, ellos serán perfectos en unidad. Y esto es un tema muy interesante porque una iglesia unida en realidad es una iglesia que tiene a Cristo morando en cada uno de sus miembros. A veces podemos ver en nuestras juntas de iglesia, ¿verdad?, discusiones incluso que llegan a ser acaloradas. Y tú dices, aquí ahí puede haber un problema, ¿verdad? Porque los celos, los pleitos, las iras, las contiendas pertenecen al ámbito carnal, no al ámbito espiritual. En el momento en que el Espíritu de Dios mora en la vida de todos los creyentes, ¿verdad?, no debe haber una situación de tanto conflicto en una reunión, sino que hay una unidad perfecta. Y eso es lógico. Si Cristo está morando en mi vida, está morando en la vida de mi esposa, pues tiene que haber, ¿qué cosa? Una unidad perfecta. Si no está en mí y está en ella, entonces va a surgir el conflicto, ¿verdad? Recuerden que los carnales se oponen a los espirituales. Entonces, en el momento que yo me desconecto de Cristo y ella se mantiene en Cristo, pues viene la confrontación. Entonces, Jesús está diciendo, cuando yo esté en ellos, ¿verdad?, entonces habrá una unidad perfecta en la iglesia. Y es importante, mis queridos pastores, mis queridos líderes, queridos hermanos que están con nosotros, que nosotros entendamos esto, que animemos a nuestros hermanos, ¿verdad?, a entender cómo funciona la mecánica de la salvación y que todos procuremos la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y eso va a hacer un cambio total en la dinámica de la iglesia, ¿verdad? La iglesia ahora va a empezar a funcionar toda unida en una misma dirección, en un mismo programa, en una misma idea, en un mismo proceso de discipulado, ¿correcto? Según 1 Juan 3:24, ¿qué característica fundamental se manifiesta en aquel que permanece en Dios y Dios permanece en él? Piensa aquí este concepto, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Y el que guarda mis mandamientos, y el que guarda sus mandamientos, dice el apóstol Juan, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Quiere decir que el que permanece en Dios y Dios en Él, obviamente va a guardar los mandamientos de Dios. Se va a ver el fruto de la operación del Espíritu de Dios en la vida de esa persona. Si Dios está actuando en mi vida y yo estoy obviamente, para Dios actuar en mi vida, yo tengo que estar permaneciendo en Dios, pues obviamente lo que se va a manifestar en mi vida es el fruto del Espíritu, que es el amor. Va a haber un cambio radical, ¿verdad?, en mi forma de entender las cosas. Según Juan 15:15, un texto que todos conocemos muy bien, ¿qué ilustración utilizó Jesús para presentar los conceptos nosotros en Cristo y Cristo en nosotros? Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Ahora él dice, permaneced en mí y yo en ustedes. Aquí está, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podemos hacer. Entonces Cristo es el tronco, nosotros los pámpanos o las ramas que llevan el fruto. Cristo hace entonces esta analogía para explicar la íntima relación que cada creyente debe tener con Cristo. Nosotros en él, justificación, fuimos colocados en Cristo y él en nosotros, santificación. Entonces, Jesús utilizó este ejemplo de la vid y las ramas. ¿Cuál es el objetivo final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Dice aquí, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir, la obra del Espíritu Santo es transformarnos de forma progresiva a la imagen de Cristo, el cual es el modelo perfecto. Y cada día avanzaremos como mejores cristianos, maduraremos, seremos ahora más pacientes, más cuidadosos, consultaremos con el Señor su voluntad y ahora, ¿verdad? Empezaremos a ver un cambio en nuestros caracteres. Otro versículo que confirma esta labor del Espíritu Santo de plasmar en nosotros la imagen de Cristo, por ejemplo, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que ahora Dios va a mover nuestras vidas a la imagen de Cristo. Efesios 3:14-19 termina diciendo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en cada uno de ustedes, a fin de que arraigados, ¿verdad? Echemos raíces y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y ahora dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Segunda Corintios 4:10-11 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Quiere decir que el apóstol Pablo siempre es, ¿verdad? Se mantiene siempre en la misma posición de nosotros muertos, Cristo vivo funcionando, la vida de Cristo manifestándose, Cristo ahora funcionando por la dirección del Espíritu de Dios. Y Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Gálatas 2:20, pues el texto que ya dijimos, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces, crucificados y Cristo actuando en nosotros es como el apóstol Pablo define la vida del creyente. Cristo en nosotros. Lucas 9:23 dice, ¿qué debe hacer cada día el creyente? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deja a un lado al viejo Ricardo, tome su cruz cada día y sigan. Entonces a diario debemos asumir la cruz de Cristo siguiendo sus pisadas. Esto significa abandonar nuestra manera de pensar, nuestra autoseguridad, nuestro orgullo personal, el que yo sí como cristiano yo puedo lograr hacer tal cosa porque ahora yo conozco, yo soy mejor que el otro. O sea, dejemos a un lado esa forma de pensar y vamos a permitir entonces que el Espíritu de Dios nos guíe en la ruta de la palabra de Dios. ¿Cuál es la medida de la perfección que se espera de cada creyente? ¿Verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestros familiares y amigos deberán ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. En su palabra, Dios expresa que la medida de perfección a la cual el Espíritu Santo nos está moviendo de manera progresiva, ¿verdad? Esa medida de perfección es Cristo. ¿Cómo opera entonces el Espíritu de Dios en nosotros? En el estudio de nosotros en Cristo, si ustedes recuerdan, vimos cómo Dios cubre a Adán y Eva con las pieles de los corderos. Los colocó
en Cristo. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Todos los descendientes de Adán nacen necesitados de esa justicia de Cristo. Y si comparamos la justicia de Cristo con un globo rojo y todos los seres humanos con pecadores, con globos negros, lo que estamos hablando del concepto nosotros en Cristo, el proceso de justificación es que necesitamos, requerimos que la justicia de Dios nos cubra, la justicia de Cristo nos cubra. Es ser colocados en Cristo, ¿verdad? Cuando hemos creído y aceptado el Evangelio y ahora somos bautizados, ¿verdad? Es esa justificación viene a ser nuestra y ya no es nuestra justicia la que va a operar, sino la justicia de Cristo. Ahora, si comparamos al Espíritu Santo con una bolita roja, lo que estamos diciendo aquí es que al pecador que ha sido bautizado y ha sido puesto en Cristo, está cubierto por la justicia de Cristo, ahora Dios le regala el Espíritu Santo para que venga a vivir dentro del creyente, ¿verdad? Entonces, a partir del bautismo, inicia el proceso de santificación en cada pecador arrepentido. Ahora, el Espíritu de Dios, aquella persona que aceptó a Jesús como Salvador personal, ahora el Espíritu de Dios viene a trabajar a una transformación del carácter y en el proceso de santificación, el Espíritu Santo limpia cada día nuestras vidas de pecado para que Cristo sea cada vez más visible y se vea más y más a través de cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios nos irá perfeccionando cada día hasta el momento de nuestra redención, que es donde viene la transformación total, cuando dice el texto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que el Espíritu de Dios nos va a ir moviendo en la ruta del carácter de Cristo hasta que cuando Cristo venga por segunda vez, este cuerpo corruptible va a ser cambiado por un cuerpo incorruptible y este cuerpo mortal va a recibir un cuerpo inmortal. Al final, cuando nosotros leemos Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora Cristo es el que comienza a funcionar de adentro hacia afuera en nuestras vidas y ahora las personas comienzan a ver al viejo Ricardo Gruñón, a un Ricardo con una sonrisa, ¿verdad? Alegre, contento, Dios lo ha salvado, Dios lo ha justificado, Dios lo está santificando y él es un fanático de Cristo, él está en Cristo y Cristo está peleando la guerra contra el problema del pecado. ¿Qué ventajas da esto? Bueno, que ahora ya mi enfoque no es si peco o no peco, ahora mi enfoque es si estoy con Cristo o no estoy en Cristo. Si estoy con Cristo, yo sé que ya mi pecado está resuelto automáticamente porque Cristo lo va a pelear. Si paso tiempo con el Señor Jesucristo, a través de la oración, de la testificación, del estudio de la palabra, pues obviamente yo estoy del lado de Cristo y ahora Cristo toma la guerra contra el enemigo. El apóstol Pablo termina con una declaración muy linda en 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Entonces ahora él declara, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y qué lindo sería, ¿verdad? Que cada uno de nosotros pudiera ir aceptando la dirección del Espíritu de Dios y que la mente de Cristo sea la que esté ahora dirigiendo y controlando nuestras vidas. Este tema termina con una historia muy interesante, la historia de Richard Lee Norris. La historia de Richard Lee Norris nos ilustra la obra acabada de Cristo en nosotros, llevada a cabo por el Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué pasó con Richard Lee Norris? Por un accidente con una escopeta, este señor se disparó la escopeta perdiendo todo el rostro. Y luego de ser atendido en emergencia, su rostro quedó totalmente desfigurado. Entonces, esto era una cosa terrible porque este señor, en una historia verídica, este señor, pues los familiares le escondían los espejos, él no se podía ver, siempre vivía amargado, una situación terrible, hasta que un cierto día un cirujano plástico de Texas, al enterarse de otro accidente donde un joven perdió la vida y sus padres decidieron donar los órganos del joven, ¿verdad? Eh, este cirujano plástico aceptó realizar el trasplante de rostro del joven fallecido y transferirlo a Richard Lee Norris, quien había pasado toda su vida amargada
amargado por su cara deformada. Entonces aquí estamos hablando de la primera operación de trasplante de un rostro. Richard se sometió a esta primera operación de cambio de rostro, una operación que duró 36 horas de intervención, y ahora Richard Linori pudo presentar su nuevo rostro. Interesante porque aquí tenemos un símil, ¿no? O sea, un niño muere, un joven muere, para que ahora el rostro de esa persona pase a el rostro deformado de otra persona. La familia se reúne para permitir la operación de cambio de rostro, ¿cierto? Y esto es interesante porque aquí hay una similitud. El cirujano de Texas pudiera ser muy bien, representar muy bien al Espíritu Santo, que es quien interviene en ese cambio de imagen, ese cambio de rostro. Eh, el tiempo que toma la transformación, la cirugía, es el proceso de toda nuestra vida. Pero aquí la idea es que la imagen que teníamos deformada antes de Dios ahora es totalmente cambiada. Entonces, al igual que Richard, la humanidad sufrió un accidente que deformó la imagen de Dios en ella. La deidad aceptó entregar a Dios el Hijo, quien tuvo que morir para corregir el problema y resolver la terrible deformación ocasionada por el pecado. El Espíritu Santo, por medio de creyentes llenos de su presencia, convence del pecado al impío y lo conduce a aceptar a Jesús, lo justifica y lo acompaña por el proceso del bautismo y la santificación hasta que en el creyente se vaya formando la imagen de Cristo. En el caso de Richard, su cuerpo repudia el nuevo rostro. El cuerpo dice, este rostro no es mío, ya no lo quiero más. Y para evitar el rechazo a la nueva imagen, Richard debe tomar por el resto de su vida inmunodepresores que inhabiliten a su sistema inmunológico, evitando ver como un cuerpo extraño el nuevo rostro colocado o la nueva imagen colocada. La naturaleza pecaminosa del pecador es el mayor obstáculo a la obra de santificación que el Espíritu de Dios desea llevar a cabo en la vida del creyente. Entonces, la naturaleza pecaminosa del pecador va a rechazar naturalmente la nueva imagen de Cristo. Quiere decir que todavía en esta etapa, el Evangelio, en la etapa en que nos encontramos, el Evangelio todavía no ha removido la naturaleza pecaminosa que está presente en nosotros, ese ego fuerte, ¿verdad? Esa parte carnal. Y en cada momento el ego quiere tomar otra vez el control y la gerencia de Ricardo. Quiere decir que el ego no está muerto. Recuérdense que la palabra que vimos fue ahí catargeo. Él no está destruido, él está inhabilitado. Pero él quiere ahora imponerse y el Espíritu Santo entonces tiene que decirle al pecado, pecado, ya usted no controla, soy yo que controlo. Y esta es la lucha del creyente. Mi viejo Ricardo que quiere tomar control y muchas veces lo toma, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios que le dice a Ricardo, no Ricardo, soy yo que voy a controlar aquí, ¿no? Entonces, por medio de la oración, el estudio de la palabra y la testificación, el creyente tendrá los inmunodepresores necesarios para que la nueva imagen de Cristo quede plasmada en su vida. Quiere decir que vimos ahora la palabra catargeo, y la idea aquí es que el Espíritu de Dios lo que está tratando es de que la vieja naturaleza quede inutilizada, invalidada o suprimida a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ese es nuestro deseo, que sea la experiencia nuestra y la de cada uno de ustedes. Mi respuesta al tema de hoy. Queda claro en la palabra de Dios que la obra del Espíritu Santo es santificarnos, apartarnos del pecado y transformar cada día nuestras vidas a la imagen de Jesús. Es su deseo sincero hacer morir o crucificar el yo para que Cristo pueda actuar a través suyo en conforme a los mandamientos de Dios y su voluntad. Si es así, ¿por qué? En resumen, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que el Espíritu Santo protagoniza la etapa de la santificación y su trabajo es capacitarnos en la obediencia a los mandamientos de Dios para que el pecado no nos gobierne y nos esclavice. También aprendimos que en el trabajo de santificarnos, el objetivo final del Espíritu de Dios es plasmar la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros, al traer también la presencia de Cristo a nuestras vidas. Y este es un trabajo progresivo que concluye en la segunda venida de Cristo. Finalmente aprendimos que el mayor obstáculo en la dinámica de la santificación es nuestra propia naturaleza pecaminosa, que todavía no ha sido removida por el Evangelio,
sino que eso ocurre en la segunda venida de Cristo. Y es por ello que debemos mantener una vida de comunión diaria con el Señor a través de la oración, el estudio de la palabra y la testificación. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial. Te damos gracias, oh Señor, porque tú has prometido colocar a Cristo a morar en nuestras vidas. Oh Señor, enséñanos a vivir bajo tu dirección. Necesitamos aprender mucho de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos aprender mucho de la obra de Cristo en nosotros. Necesitamos aprender a escuchar tu voz. Necesitamos aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad tuya, a ser hipacoí, a dejar a un lado la vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo Ricardo, y poder sencillamente estar enfocado en que Cristo quiere dirigir mi vida y que tú estás siempre dispuesto a guiarme en la ruta de la obediencia a tu voluntad, a tus mandamientos. Ayúdanos, oh Señor, a que esto sea una realidad en nuestras vidas, que tú puedas transformar en primer lugar nuestros caracteres, nuestras formas de pensar, nuestras acciones, la forma en que experimentamos la vida cristiana. Que tú nos enseñes a amar a las personas que todavía no te conocen. Que tú nos enseñes a ganarlas para ti, a acercarnos a ellas. Que tú nos enseñes que a través de la testificación pasamos tiempo contigo y nosotros mismos crecemos en la experiencia de la gracia. Enséñanos, oh Señor, a tener compasión por las personas que nos rodean, a influir sobre las personas que nos rodean, a ser instrumentos de salvación en las personas que nos rodean. Enséñanos a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, con amor, con tacto, y que podamos presentarles la verdad de la salvación, presentarles tu amor incondicional. Ayúdanos, oh Señor, a que como iglesia nos levantemos en amor, dirigidos por tu Santo Espíritu, a hacer el trabajo que tú encomendaste a tu iglesia, que es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, para que las personas alcancen la salvación eterna. Gracias, Padre, porque tú decidiste no solo colocarnos a nosotros en Cristo, sino también colocar a Cristo en nosotros en la experiencia de la santificación. Danos cada día el gozo de saber que tú habitas en medio nuestro y que el resultado de tu dirección es una vida que pueda reflejar el carácter de Cristo en todo momento. Bendice a cada hermano que está con nosotros. Danos un día en tu presencia, oh Dios, y que este día de sábado podamos rendirnos y adorarte y saber que descansamos de nuestras obras porque estamos descansando en ti, oh Dios, que ya nos libraste del problema del pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.